Ahora sí practiqué. A ver. Turururu, 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 turururu. Wow, nunca te la habías echado así tan larga, ¿eh? ¿Viste? Es que mi público me aclama. Ya, sí, vi que tu público te aclama. Viste que otra vez me tiraron hate porque te contradigo. Sí. De plano no encontramos que, bueno, no sé, hay gente que no le gusta. Al final para quienes no saben, a veces a la gente no le gusta que yo intervengo en algunas de las que Carla está hablando y que no estoy de acuerdo y a la gente no le gusta que la contradiga, ¿no? Y creo que, Y creo que a veces la gente le asigna una carga emocional, ¿no? sí, A los desacuerdos. Pero les prometo sí. que no, así es René, o sea, así es con las mujeres, los hombres, con todo el mundo. De hecho, ya me tocó un par de veces tener que explicarle a la gente. Ayer me tocó, te lo tengo que contar, de alguien que pensaba que estabas muy enojado con ella. De plano. Pues es Sí, que porque le contestaste un WhatsApp así de no, punto. O algo así. sí, no sé si se me sale el lado regio, es que soy muy directo, pero además, a mí parte de lo que me gusta es discutir contigo. O sea, me Claro, gusta que estamos claro. en desacuerdo con algunas de las cosas y si de plano no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, me voy a meter, ¿verdad? Pues eso es parte Estoy de acuerdo de contigo. la dinámica de este programa, ¿no? Así es. Pero bueno, como quiera, nos sirve escuchar el feedback. London Consulting Group presenta Growth Stories, una serie creada para compartir casos reales de transformación. London Consulting Group acompaña a líderes de negocio a lograr resultados concretos mediante proyectos enfocados en eficiencia, rentabilidad y ejecución estratégica. Growth Stories muestra en voz de sus clientes cómo enfrentaron sus mayores retos, qué decisiones marcaron la diferencia y qué resultados obtuvieron tras implementar soluciones de alto impacto. Descubre las historias en menos de 2 minutos y conecta con nuevas perspectivas para tu propia transformación. Si quieres conocer más sobre Growth Stories, visita la página que está en la descripción de este episodio o contacta a luis.ortiz@londoncg.com. Pues hay muchas cosas, digo, estamos grabando en sábado ahora, porque esta semana la vamos a tener muy complicada, entonces estamos un poco lejos de la fecha como tal de publicación, pero han sido días súper interesantes. Obviamente, el tema que ha dominado hasta ahora ha sido pues lo de Banamex y Grupo México y todavía estos últimos días, pues supimos que después de que Grupo México hizo formalmente la propuesta, Banamex dijo Citi más bien dijo que la rechazaba y luego Grupo México dijo pues que no va, ¿no? Entonces otra vez como que creo que la semana pasada hablábamos de esto de parecería como que nomás fue un proceso para meterle inestabilidad, ¿no? Al deal que estaba haciendo Chico Pardo con Citi. A mí me llamó mucho la atención, y ya lo hemos platicado varias veces también en este podcast, pero Adán Chalino, que es este columnista seudónimo que usa que hace análisis de empresa en la bolsa, publicó hace un par de días un análisis buenísimo de por qué tiene un descuento Grupo México, que realmente no está directamente relacionado, o sí está relacionado, pero no se trata propiamente de la propuesta de compra de Banamex, sino más bien analiza por qué Grupo México, que al final del día es una holding, donde adentro conviven varios negocios y es uno de los más grandes de México y de los que más flujo generan y demás, por qué cotiza con un descuento de su acción. Entonces está muy bueno porque está como muy pedagógico el artículo. Va analizando como que en dónde se ubica ese descuento, qué es lo que hace que los inversionistas no estén dispuestos a pagarle el valor, técnicamente lo que podría ser el valor real, ¿no? Ujú. Y evidentemente mete también el tema de Banamex, porque si se acuerdan, cuando hace la propuesta se desploma la acción tremendamente de Grupo México, porque de alguna forma el mercado lo tomaba como que, ¿cómo? O sea, si ya de por sí eres una holding que te distraes con diferentes negocios, ahora te vas a meter con un banco, ¿no? Que todavía es más raro y pues que se castiga el precio de la acción, pero está muy recomendable el artículo. Básicamente, en resumen, explica por qué aún y cuando los responsables de las holdings saben que están cotizando un descuento, ¿por qué prefieren seguirlo haciendo, ¿no? Y dice, eso está muy relacionado con el país en el que operamos, ¿no? Y tiene que ver con que siempre, no me pasa nada con tener un descuento acá, con tal de
del poder que me brinda tener tantos negocios tan grandes juntos, ¿no? Y sobre todo cuando son negocios que están relacionados con concesiones y en donde de alguna forma u otra pues necesitan el visto bueno de las autoridades, ¿no? Entonces le conviene a ese tipo de empresas tener mucho más peso, aun y cuando el mercado les castigue en el precio, ¿no? A En ver, fin, pero yo tengo una pregunta ahí, o una reflexión sobre esto que dices. Entonces, las empresas mexicanas, o sea, porque en otros países del mundo, sobre todo estoy pensando en Estados Unidos, el upside, digamos, de un empresario, o sea, la generación de riqueza está muchas veces justamente relacionado a cómo el mercado percibe su empresa y por lo tanto el desempeño de la acción en la bolsa, sí, ¿cierto? Suena de sí. lo que dices ahorita, y estoy pensando en algunas cosas que han pasado en los últimos años que hemos discutido, que en México no es así. O sea, el upside de la riqueza del empresario no va a venir de cómo el mercado lo ve y por lo tanto del precio de la acción, sino de otros factores, qué otras concesiones puede tener, etcétera, etcétera. Y eso cambia, o sea, no sé si le estoy dando demasiado peso a tu comentario, pero para mí cambia totalmente mi percepción de todo. Es que, a ver, yo creo que no es tan uno u otro, ¿no? O sea, Ok. en los dos casos, el negocio como tal y el negocio entendido como una operación capaz de generar flujos, ¿no? Que al final del día es lo que termina haciendo. Por supuesto que es lo más importante. Pero sí la Ujú. percepción del mercado de la fortaleza de ese negocio, de la visión, del futuro, etcétera, influye en su evaluación. Y en algunos casos influye muchísimo. Lo hemos discutido en las semanas pasadas con el tema de AI, en donde el negocio como tal, la realidad es que hoy no es bueno. Pero la expectativa, el posicionamiento que tiene afuera hace que la evaluación sea completamente desproporcionada o históricamente lo ha sido así en el caso, por ejemplo, de todas las startups. Mientras que por otro lado, tienen negocios en donde el negocio como tal es muy bueno. Este es un buen ejemplo. O sea, vender cobre es lo máximo que hay en este momento, ¿no? Pero luego hay otra serie de percepciones en el mercado que lo hacen menos positivo y por lo tanto lo castigan, ¿no? Pero no es que sea absoluto un lado o absolutamente el otro. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Y a mí lo que me gusta de este artículo es que, y creo que lo explica bastante objetivamente de cómo, a ver, es que en un país como México hay como unas reglas, ¿no? O sea, nos guste o no, así funciona el país. Y entonces aquí este empresario dice, oye, a ver, en el contexto en el que yo estoy, no me importa sacrificar un poco de percepción porque a cambio recibo esto otro, ¿no? Y en este país, en donde las reglas son así, yo necesito esto otro también. Si no, no podría. Entonces, no sé, Qué chafa. como que no, en las últimas semanas he reflexionado mucho al respecto, porque Y hace poco hablaste, no lo platicamos en el podcast, pero de un artículo que habías leído también de cómo se hacían billonarios los billonarios en México, ¿no? Y tenía que ver un poco sí, con esto. tenía que ver con esto. Sí, y lo discutimos tú y yo porque no, es bien fácil como condenar de fuera. Y otra vez, no pretendo aquí, digo, el artículo del que hablábamos, Carla y yo, específicamente decía que eran unos ineptos, ¿no? Los empresarios mexicanos. Y a mí me parecía que eso no era atinado, ¿verdad? No, no Para decía eso. nada. No, No, así lo era el que decía título. era que, está bien, Ese era el título. pero lo que decía el artículo es que que la generación de riqueza dependía de jugar las reglas del gobierno en curso, Sí, ¿no? Y ajá. entonces, no de innovar, no de generarle valor al consumidor, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que tú y yo decíamos es, bueno, como en la mayoría de los países. De hecho, los raros es los países donde, como Estados Unidos, donde sí puedes Y hacer mucho Estados Unidos dinero también, ¿eh? sin jugar con el dinero. Claro, es Sí. decir, hay muchísimos billonarios en Estados Unidos que son billonarios porque juegan las reglas del gobierno. Pero sí es un país donde puedes hacerte billonario simplemente aumentándole valor al consumidor. Sí, de acuerdo. Sí, yo mi punto es que a veces tendemos pues eso, a condenar o a como desestimar Sí, que eso que tiene hay valor.
Sí, o sea que hay muchísima astucia, inteligencia, visión y demás en armar este tipo de empresas, sobre todo para cierta escala, o sea, cuando las llevas a cierta escala a nivel global, etcétera, claro, sí están apalancadas en jugar las reglas de tu país, pero al mismo tiempo desarrollas capacidades para hacerlo en otros lados. O sea, vamos a poner, yo no tengo ahorita aquí los detalles, pero estos últimos días hablábamos, por ejemplo, también de Fresnillo, ¿no? La de oro, la empresa de oro. Es una locura lo que ha pasado este año con esa acción, ¿no? Y tú dices, oye, pues es lo máximo. Sí, y mucha gente va a decir, pues sí, pero otra vez es una concesión en México de minería y pues sí, ¿verdad? Pero aquí también hay un elemento en donde estos empresarios se dan cuenta que, a ver, mejor me la voy a llevar a Londres y la voy a poner allá y cotiza allá y no cotiza acá. Y hay toda una serie de cosas que no es así nomás como que me senté y estoy aprovechando mi concesión, ¿verdad? O sea, Claro, realmente claro. hay un trabajo muy cañón detrás, ¿verdad? No, y no estoy o sea, no es una generalización, o sea, pero sí, pues es o sea, para mí es interesante esta reflexión de que un grupo de empresas decide, como dicen los gringos, take the hit del precio de la acción, porque aún así le genera oportunidades y poder en otros lados. O que lo necesito para a partir de ahí seguir construyendo más cosas, ¿no? En fin, es un tema. Yo creo que luego le deberíamos dedicar un capítulo completo o más a esto y nos traemos algún experto a platicar. Pero bueno, Vale. vamos a darle a las breves. Ok, oye, Pictoline, que es de Capital Digital. Seguramente muchos de ustedes se han topado con infografías de Pictoline. Son estas muy curiosas, bonitas, cute infografías de todos los temas. O sea, Y como desde muy únicas, ¿verdad? O sea, muy de una vez únicas. Sí, que la exacto. identificas, siempre la ves, ¿verdad? Exacto. Pictoline es parte de Capital Digital, que es una empresa de medios mexicanos que ha ido comprando y incubando varios medios. Son dueños de Más por Más. Compraron la marca Chilango de Grupo Expansión. O sea, es un grupo de medios que ha ido creciendo bastante en los últimos años, como de estos new media. Y lo interesante es que están ahora aliándose con Media Gene, que es un grupo de medios de Japón. Y cuando yo empecé a leer la nota, pensé que iban a traer una marca japonesa a México, ¿no? Y no, lo que están haciendo es llevar Pictoline a Japón y haciendo pues lo mismo que hacen en México, pero para el público japonés. Y de hecho, incluso se va a mudar allá parte del equipo de Pictoline en México. Eduardo Salles, que es cofundador de Pictoline, se va a mudar a Tokio. Y nada, o sea, la verdad es que me llenó de orgullo mexicano, o sea, que una marca mexicana se vaya a hacer creatividad a Japón, que quizás es el país más de los más creativos del mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con artes gráficas y con, no sé, identidad gráfica, ¿no? Entonces, qué increíble, ¿no? No tengo No, idea si Media Gene sea grande o chiquito o así, pero wow. sí, exacto. O sea, exportación de creatividad. Ya lo empezamos a ver con el tema de las series, ¿no? Y siempre ha existido, Siempre ha pero en los existido. últimos, Bueno, a ver, siempre ha existido. las Pero en telenovelas los últimos, mexicanas, ¿no? claro, claro, pues sí, pero siempre ha existido, pero en los últimos años ha crecido muchísimo y ahora, pero este sí se me hizo una variación y aparte me encantó porque eh, Pictoline Japón, ¿no? Y pusimos en el nombre en japonés Los en el, en el, caracteres. en el newsletter, sí. La realidad es que Capital Digital pues es una empresa diferente en México porque es de las pocas empresas de medios que están más, que no es propiamente una empresa, no es una legacy al revés, es una relativamente nueva que ha venido creciendo, según yo, es de las pocas, si no es que la única que tiene respaldo de Venture Capital, que tiene diferentes propiedades en diferentes espacios, O sea, tienen desde estaciones radio, de radio, impresos, muchos digital. eventos, o sea, la parte de eventos entiendo que es muy fuerte y, pues han ido armando un equipo ahí bastante competente, ¿no? A mí me encantó ver esta nota también. Incluir también hace unos días una nota de CNBC en donde resumían lo que estaba explicando el CEO de Delta, de Delta en Estados Unidos, que por un lado decía, a ver, en el último trimestre, los ingresos de la venta de boletos en clase turista, o sea, los normales, cayeron 4% a $6,000 millones. Pero por otro lado, los ingresos por la venta de boletos de business y de primera avanzaron casi 10%
a 5,800 millones. O sea, en el trimestre prácticamente generaron lo mismo la venta de boletos de business que todos los demás. Y yo no sé qué número de asientos en un avión o qué porcentaje del avión represente business desde el punto de vista de asientos, pero pues no es ni el 10%, ¿verdad? Entonces, me pareció sumamente relevante, porque además este señor insistía que no ve que se esté desacelerando la demanda por asientos de business y de primera clase, ¿no? Y esto como que es una tendencia que hemos venido viendo, pues no sé si los últimos meses, sino es que los últimos par de años, ¿no? En donde está claramente separándose. Y por un lado, sigue creciendo el turismo más caro y más bien de lujo. Y hace algunas semanas poníamos también el número de cuartos de hotel de los más caros, como sigue creciendo. Pero por otro lado, sí hay una clara desaceleración en el turismo normal, ¿no? O el más accesible o lo que tú quieras, ¿no? Aunque, y no tengo los números en la mano, pero aunque el turismo también digamos, en aerolíneas de ultra low cost, también sigue creciendo. O sea, En más bien México. en México, En México, de acuerdo. sí. Pero como que pareciera que lo que se está desacelerando es lo que está stuck in the middle, ¿no? O sea, lo Sí, que ni es súper caro ni es súper barato y ahí, pues, estratégicamente, pues, nunca es bueno estar en medio de todo. Fíjate que anecdóticamente he estado viajando muchísimo estas últimas semanas al interior de la República y entonces ya tengo estatus, ya sabes, Platinum, que yo pensé que era No, soy titanio, que yo pensé ok. que era el más alto, aunque ahora ya hay uno que se llama Caballero Águila. No sé si hay Dama Águila, pero hay Caballero Águila. Pero entonces, en general, pues puedo tener un upgrade bastante, o sea, siempre me lo dan, ¿no? Y en los últimos 3 o 4 vuelos que he ido, me dicen, no, es que está totalmente lleno. O sea, como que hace mucho que no me pasaba y atrás no va tan lleno el vuelo. Sí, Porque, no pero sé, un todo. vuelo de Cancún, México, jueves en la noche, pues atrás no va lleno, pero la primera clase o la clase ejecutiva va llenísima. Y súbete a cualquier Viva y a cualquier vuelo de Volaris y están saturados, ¿no? O sea, tienes razón, ahí sí está. Pero fíjate, ahorita me quedé pensando, cuando estabas hablando, la diferencia que tienes tú por vivir en la Ciudad de México que tengo yo por vivir en Monterrey, porque tú, o tenía, ¿no? Pero para mí pensar, o sea, cuando dijiste, tengo que volar al interior de la República, pues, y luego dijiste, digo, Aeroméxico, pues dije, ¿cómo? Pues eso son conexiones, ¿no? Porque Claro. de Monterrey, si yo quiero volar a cualquier lugar y lo quiero hacer por Es Aeroméxico, viva. pues tiene que ser con conexión. Aquí es con Viva, que eso antes era inexistente para nosotros, ¿no? Y sí ha cambiado mucho la dinámica que hoy puedas agarrar vuelos directos a muchísimos lugares, ¿no? Y lo mismo creo que de Guadalajara con Volaris, ¿no? Que tienes muchísimos destinos directos, ¿no? Pero sí hay un cambio. Yo, por ejemplo, que pues normalmente voy a México o todas las semanas o casi todas las semanas, eh, vuelos principalmente en Viva porque me funciona muy bien el que pueda adelantar el vuelo. Ayer lo adelanté, por ejemplo, me gusta mucho eso. Pero también a veces me conviene más irme por Aeroméxico y regresarme por Viva. Y sí hay como bien señalas, sí hay una diferencia en la dinámica dentro del avión. O sea, el vuelo de Aeroméxico que tomé esta semana, que iba de Monterrey a México, sí, o sea, como que será que yo hace mucho que no viajo tanto en Aeroméxico, pero no me acordaba esa dinámica de estar y entonces llega la señorita y, oiga, le dimos el ascenso. Como que eso ya para mí es otro mundo, ¿no? Y sí pasar la gente ¿no? Como que sentirse, ¿no? Me dieron el ascenso y tú voltean a ver así a todos como ustedes plebeyos que van aquí atrás, ¿verdad? Sí está, no sé, sentí que viajé a los 90, ¿verdad? En fin, es un tema, regresando aquí al punto del turismo y como que a mí sí me preocupa que yo sí veo a todo el mundo muy emocionado con las inversiones de turismo de ultralujo y yo no sé si se va a saturar, o sea, ya le pasó a las marcas de lujo, a tipo el BMH y todas estas que se volaron los sesos con los precios y ahora están enfrentando una desaceleración. Por lo visto, eso no Y se ha que en parte reflejado. le echan la culpa a los viajes. El otro día vi un headline, no leí Claro, el artículo, pero que decía que la desaceleración era porque ahora la gente está buscando experiencias de lujo. sí, YOLO, sí, exacto. Y todo Instagram y demás. Muy bien, vámonos. Bueno, vamos a hablar de Salesforce, que es
Salesforce siento que es una compañía que genera mucho sentimiento, ¿no? O sea, todo el mundo tiene una opinión de Salesforce, porque los que hemos vivido con implementaciones de Salesforce son complicadas, hay amantes de Salesforce, no, detractores de Salesforce, etcétera. Pero bueno, el caso es que Salesforce, esta compañía que empezó, Espérame. la verdad, Te voy a interrumpir y me van a regañar, pero no importa. interrúmpeme. Todo mundo, los que viven en el mundo corporativo. Es cierto, Porque es si verdad. te sales del mundo corporativo, pues Salesforce es una marca ahí que la gente ubica, pero no has lidiado con ello a menos que seas una empresa de cierto tamaño con un chorro de presupuesto para poder contratar Salesforce, ¿no? Sí, es correcto lo que acabas de decir, pero sí, cierto. Es como Bueno, SAP, o sea, pues es como SAP, exacto. Si tienes sí. una agencia de viajes boutique, no tienes SAP, ¿no? Pero bueno, el caso es que Salesforce, que a mí es una empresa que siempre me ha llamado mucho la atención. Leí el libro de su CEO, que Mark ahorita se me Benioff, olvidó del cómo se fundador, llama, de de Mark Benioff. Benioff, sí. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama el libro, es bastante bueno. Y que la verdad inventó o por lo menos popularizó el tema de software as a service. Acaba de anunciar que van a invertir $1,000 millones para crecer sus operaciones en México durante los próximos 5 años. Le pusieron su nombre sote a un edificio. O sea, están realmente invirtiendo fuerte en México y van a contratar a 2,000 empleados. O sea, 2,000 empleados en México para una compañía de software en la nube es muchísimo. Porque no es como Uber que tiene un equipo de operaciones, ¿no? De campo. O como Rappi. O sea, esto se parece mucho más a Google, digamos, ¿no? Que a Amazon. Y si piensas, Google debe de tener alrededor de 1,000 empleados, la última vez que chequé. Entonces, claro, no van a contratar a los 2,000 empleados luego. Esto es lo que quieren crecer en los últimos 5 años. Digo, en los siguientes 5 años, pero aún así es una inversión muy fuerte para una empresa como Salesforce en México, ¿no? Sí, ayer desayuné en México con un banquero muy importante y me impresionó mucho que él decía, es que mucha gente sigue creyendo que México es como, pues ahí no logran entender el El tamaño de este tamaño. mercado y sobre todo las dinámicas de crecimiento. Y una cosa que este señor me insistía mucho que era el nivel de internacionalización, o no sé cómo llamarle, que tiene este país. O sea, de cómo exportamos a todos lados, tenemos empresas de todos lados, turismo de todos lados, gente que se va a vivir, que se viene a vivir a México de todos lados, es sumamente internacional, o sea, ha vuelto demasiado internacional el país, sigue teniendo muchísimo potencial o sea, yo vi esta nota de Salesforce y como que primero pensé en lo que hemos platicado también, de tipo Capital One, de que aquí desarrolla para Estados Unidos. Aquí esto yo creo que en parte es para seguir desarrollando el mercado mexicano. O sea, Claro. debe tener Salesforce un potencial de crecimiento enorme. De esos 2,000 empleados, yo creo que una buena parte son ventas, ¿verdad? Una Ventas, buena parte, claro. sí. Cómo crecer aquí adentro, ¿verdad? Eh, y eso que ya deben de ser proveedores de muchas empresas de las grandototas, ¿no? Pero seguramente quieren bajarse un layer o algo así, ¿verdad? Claro, o sea, aquí presumen que tienen a empresas como Xcaret, Bafar y FEMS entre sus clientes, pero a ver, o sea, seguramente tienen mucho que conquistar en las grandotototas y sobre todo en México hay lo que le llaman en ventas de software un mid-market gigante, ¿no? De empresas que tienen entre 300 y 500 empleados o 300 y 1,000 empleados que, uff, Sí, ¿cuántas quieres que haya? muchísimas. Sí, claro, Muchísimas. muchísimas. Y muchas de las que te gusta, de nuestro capítulo más popular, Empresas en, aburridas. en negocios aburridos, exactamente. Deberíamos hacer una segunda parte porque lo piden mucho. Sí, sí, está bien. Challenge accepted. Órale. Bueno, y hablando de también, o sea, es que siempre quiero encontrar así como un puentecito y entonces luego me salen rarísimos Pero los como quiera puentecitos. ponen el ruidito en medio, ¿no? Ya sé, pero no sé, como que está padre Ya, igual, pero pues sí, no sí, tengo por qué, ¿verdad? Bueno, sí. vamos a hablar de Eden. Se nota que no fui a la escuela de locución porque los locutores sabrían qué hacer en este momento. Eden es esta startup de diagnóstico rápido en tecnología. Igual y se acuerdan de ella por su founder, que es Julián Ríos Cantú, que es un chavo que empezó a emprender muy joven, como a los 19 años,
con una historia personal que su mamá había padecido de cáncer de mama y entonces diseñó un brasier que como que ayudaba con la detección temprana de cáncer de mama. Luego eso como que no jaló tan bien. Luego hizo unas cabinas para hacerte test diagnósticos en los centros comerciales y tampoco jaló muy bien. Pero la verdad es que es un ejemplo del que le gusta mucho a ciertos inversionistas de venture capital porque esto que dicen que suena cliché, pero que se enamoró del problema y no de la solución, ¿no? Entonces ha seguido evolucionando la solución y ahorita tiene un software de radiología que se monta encima de los dispositivos tecnológicos. O sea, haz de cuenta que tú tienes una máquina de Siemens que hace radiografías y entonces puedes poner un layer de software, que es lo que él está fabricando encima de eso, que ayuda con la interpretación más rápida de las radiografías, ¿no? Espero que lo haya dicho bien. Y bueno, acaba de anunciar $22 millones en una nueva ronda de inversión. Está liderada por Sierra Ventures, que es este fondo de mucha reputación de software en Silicon Valley, por Daniel Servitje, no sé si él a título personal o su family office o qué, y Liquid 2 Ventures, que es la firma de venture capital del exjugador Joe Montana. Who knew que Joe Montana era VC? Y también está en la ronda Dalus Capital, que es un fondo de venture capital al cual yo pertenezco al comité de inversión, full disclosure. Entonces, pues yo estuve en la discusión. Oye, de hecho, Liquid 2 Ventures, yo me sonaba, ahorita me metí a ver, me sonaba que ya lo había visto antes. Está en Nowports, está en Rappi. O sea, tiene un portafolio bien grandote y al menos así de las mexicanas o que operan en América Latina, reconocí luego esas dos. Seguramente hay más porque hay muchísimas inversiones aquí, pero sí, yo ya sabía que alguien había logrado una entrada con Joe Montana y para los fans de los 49ers pues debe ser como que importante que se convierta en tu inversionista. Wow. Julián es Endeavor, ¿no? De hecho. Creo. Sí, claro que es Endeavor. Sí. A lo mejor también por ahí puede ser la entrada con todas estas, ¿no? Puede ser. Es una ronda bien grandota, ¿no? 22 sí, millones de dólares, como que lo dijimos así. Sí. Y sobre todo que no tengo presente ahorita o recientemente, fuera de las rondas de fintech que normalmente requieren esa cantidad de dinero y así, no me acuerdo de haber visto una ronda de este tamaño recientemente para un tema como de desarrollo de tecnología y particularmente en temas de salud en México. Yo creo que es bien significativo esto, ¿no? Y bueno, hablando de empresas de tecnología o cosas similares, Bitso trae no quiero decir que es un énfasis diferente, pero como que queda más evidente un movimiento hacia wealth management. O sea, Bitso hasta hoy realmente la hemos asociado completamente con el servicio, si tú quieres, como de casa de bolsa para las criptomonedas, ¿no? Y con eso, así nació, así creció, ¿no? Y luego empezaron muy fuerte con el énfasis en las remesas, utilizando blockchain y tecnología de cripto para mover dinero entre países, y eso se convirtió también en un negocio muy importante para Bitso. Y ahora como que queda más claro que hacia donde se están moviendo es que puedas tú, casi como regresando a ser casa de bolsa, que puedas tú utilizar Bitso, sí para comprar y vender y para tener tus criptomonedas, pero para también tener acciones, ¿no? Para tener las inversiones que quieras tener de alguna otra forma, ¿no? Entonces, ahorita se está asociando con una casa de bolsa en Estados Unidos para poder justamente ofrecer compra y venta de acciones del mercado mexicano y de Estados Unidos. Y para esto usa también la licencia que tiene de la CNBV como asesor en inversiones, ¿no? Pero entonces esto lo que le permite es que sus usuarios puedan operar desde fracciones de acción hasta acciones completas, ETFs, etcétera. Empiezan solo en México, pero la idea es que lo puedan llevar a Brasil, Argentina y Colombia, etcétera, donde ya opera, ¿no? Esto es pues es un poco lo que hemos visto también con Robinhood, ¿no? Y no sé si Wealthfront también hace cosas así, en donde dice, a ver, es que tú como usuario, pues tú quieres un lugar para tener tus inversiones, no solamente tus inversiones en cripto, te puedo yo ofrecer todos estos servicios, ¿no? Que es también como tendencia de lo que hemos visto en general en fintech. Todas nacen con un producto enfocado en algo, pero a la hora de que quieren
convertirse realmente en empresas rentables, no estoy diciendo que sea el caso de Bitso, porque hasta donde entiendo Bitso como quiera rentable ya, pero necesitan empezar a seguir el playbook normal de cualquier institución financiera, que es convertirte en la institución financiera principal o Justo iba a necesitas decir cruzarle que tú me enseñaste ese término de tener principalidad. ser el principal, es donde está la rentabilidad para los bancos. O sea, el banco, sí, por supuesto que puede ganar solamente dándote la hipoteca, pero te haces bien rentable para el banco si tienes la hipoteca y si tienes ahí el crédito de tu carro, La y nómina, tienes la la tarjeta tarjeta de de crédito y la crédito. nómina, y esos son los clientes más valiosos para ellos. Y aquí dice, oye, a ver, no sé cuánto me costó adquirir al cliente, ya lo tengo aquí, ya tiene su dinero conmigo, ya transacciona conmigo, pues déjame, le ofrezco también que pueda comprar esto otro también desde aquí, ya me tiene confianza, etcétera, yo ya tengo la tecnología para hacerlo, ¿no? Desde mi punto de vista hace mucho sentido, y hace mucho sentido hacerlo 10 años después, ¿verdad? Ya que llegaste a una cierta escala y demás. Hay muchos intentos, han habido muchos intentos de hacer casas de bolsa puramente digitales y ha sido muy difícil escalar porque en un mercado como el mexicano, eh, el número de personas que históricamente han usado casas de bolsa es muy pequeño y aunque lo hagas mucho más fácil por medio de hacerlo digital, pues el resultado que vimos en los últimos años es que mucha gente creó cuentas, pero que luego no utilizaba, ¿no? O que eran microscópicas y demás. Entonces aquí yo ya tengo un cliente que transacciona conmigo, que tiene una dinámica conmigo, pues si quiere también, ya no nomás comprar Bitcoin, sino que si quiere comprar acciones de X empresa, pues aquí lo puede hacer también. Y quiere que su presupuesto una parte esté en acciones, pues aquí lo puede hacer también, ¿no? Sí, a ver, y me voy a poner un poco filosófica, ¿ok? Porque es sábado en la mañana. Pero ¿qué no todo lo de las criptomonedas se trataba de justo ser contrasistema? O sea, si te vas a 2015, ¿sí? Y no es una crítica para Bitso, porque Bitso me parece que Sí. está haciendo lo correcto para sus accionistas. Más bien, o sea, es como una reflexión de cuando yo empecé a oír de Bitcoin y de criptomonedas y de cómo se llama donde ponen el ledger, El blockchain. el blockchain y todo esto, o sea, lo que te decían es que necesitamos un sistema financiero antisistema, ¿no? Que no esté regulado por por los países, que dependa de la confianza y de la trazabilidad en línea y bla, 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 bla. Y no solo Bitso, todos los jugadores de cripto cada vez se acercan más al sistema formal, financiero, regulado, etcétera, etcétera, porque pues si no, no tienen confianza en la gente. ¿Qué diría Satoshi Nakamoto? Que además nadie sabe si Satoshi Nakamoto sí es realmente existe. Pero ¿qué no todo esto se trataba de justo no ser un sistema típico? Yo hasta donde entiendo también es que, o sea, la propuesta original o la lógica de esto fue inmediatamente adoptada por personas que justamente le vieron como que el potencial que esto tenía contra el futuro, ¿no? Digo, no contra el futuro, perdón, como para transformar el futuro y salirte de los bancos centrales y demás, ¿no? Que no necesariamente todos son así, ¿va? O no todo el mundo lo vio así, o a lo mejor empiezan así y luego te vas dando cuenta que donde hace sentido el negocio, pues no es solamente ahí, sino por acá, o que a lo mejor la forma de transformar es siendo parte, vete a saber, ¿no? Pero como bien dijiste, pensando en los accionistas del negocio, ¿no? Y Está pensando también en perfecto. los clientes, o sea, incluso pensando en los clientes. Yo creo que han de haber detectado que muchos de sus clientes también tienen acciones en otros lados, ¿no? Y si no, pues mejor lo puedes tener aquí, ¿verdad? Y es otra manera de seguir creciendo y hoy sabemos que también el modelo de negocio, por lo general, de una casa de bolsa, pues funciona muy bien. O sea, el problema que han tenido siempre en un país como México es cómo crecer, ¿verdad? Y porque siempre estaban estancadas en un cierto tamaño y aquí en el caso de cripto, pues seguramente, bueno, no seguramente, ya sabemos que en parte se va a un perfil mucho más joven y empiezan mucho más joven y ya lo tienes desde ahí y empieza a crecer y luego lo vas a llevar para acá y no, pues me hace mucho sentido. Ferrari, nunca hablamos de Ferrari, se me hace, ¿verdad? Aquí, a mí me encanta, en realidad tú sabes que me encanta la industria automotriz en particular y ha tenido unos días interesantes, porque, a ver, el caso de Ferrari es increíble como para analizar para analizarlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Uno, evidentemente, es la creación o la evolución más que
hacia una marca de lujo, más que propiamente una marca de carros común y corriente, no solamente de lujo, sino más bien una marca que se comporta más bien como se comportan las marcas premium y por lo tanto cotiza un múltiplo pues, que es más bien el de una marca premium y nada que ver cómo cotizan las Con una acciones automotriz. de las empresas y no solamente es un tema de percepción, es un tema incluso de margen por vehículo. O sea, lo que le genera cada carro que vende, aunque vende muy poquitos, pero lo que le genera a la empresa es muchísimo más que cualquier otra marca, ¿no? Incluso que otras marcas caras. Y es un ejemplo de una estrategia de administración de la escasez espectacular, de cuidar la marca en ese sentido y siempre, o no sé si siempre, pero en los últimos años se ha hecho muy famoso por tener muchísima más demanda que oferta, ¿no? Y entonces pues, hay mucha más gente que puede y que quiere comprar un Ferrari y que no se lo vende, ¿no? Es un poco el mismo ejemplo de Rolex también, ¿no? Que probablemente sea como que el caso más similar, ¿no? Hay algunas cifras de lo que presentaron hace poco, es que el año pasado 81% de las unidades que vendieron fueron para quienes ya tenían al menos otro Ferrari. O sea, para comprar un Ferrari tienes que haber sido el ¿81%? 81%, ¿no? ¡Wow! De los nuevos. Entonces, tienen toda una dinámica que es un poco lo mismo que pasa con Rolex y conseguir un Rolex nuevo, sobre todo ciertos modelos y demás. Ahora, uno de los temas, no es tanto lo que me quiero centrar aquí, pero es que pues está el famoso tema que si van a hacer un eléctrico y que ya viene un eléctrico que va a salir creo que a finales del siguiente año y que si va a funcionar o no. Hasta ahorita lo que ha pasado es que los eléctricos de ultralujo no se venden. Bueno, simplemente no le ha No, costado porque mucho que a no el chiste Mercedes. del ultralujo es así, tienes 55 años, midlife crisis, quieres el Ferrari rojo y hacerle run, run, Quieres run. que suene. Deja tú, o sea, Carla, ponte a pensar. eh, a, a Rolex le va extraordinariamente bien con el reloj análogo. O sea, lo que quieres es, o sea, se convierte yo nunca he entendido eso de por qué hacia lo eléctrico. Yo creo que también hay un tema regulatorio que tienen que cumplir aquí y demás, pero por lo pronto ya dijeron que la meta que tenían antes la No, van a pero cambiar y que es esperan. diferente, René. Espérate, quiero hacer doble clic A en ver, ese comentario. O sea, un reloj de movimientos, o no sé cómo se le llame, de mecanismos, ¿sí? Creo que en parte lo que aprecias muchísimo es como la ingeniería de los engranitos y todo eso, y además, pues si no es una pantalla, o sea, no sé cuál sería la diferencia de ese y un iWatch, ¿no? Si no tiene la carátula y las manecillas y los engranes y tal. Un coche, y a lo mejor me vas a decir que estoy en lo incorrecto y yo no sé nada de coches. O sea, no es que aprecias la ingeniería del motor que quema petróleo, no, no, ¿sí? es exactamente eso lo que aprecias. ¿Sí? Exactamente eso. O sea, a ver, Nada una más. parte del segmento, hay otra parte que no. Hay otra parte que lo que aprecia es cómo te ven, ¿no? Y el llamar la atención. Pero lo mismo con los relojes. O sea, hay Sí, un claro. componente de eso que es que quiero que volteen y vean, pues ven lo que ya hemos platicado aquí de los políticos y cosas, ¿no? Y quiero que se vea que me gasté $300,000 en un reloj, que es lo mismo también en algún caso aquí. Pero parte del cuento es pues eso, como que la artesanía detrás de estos vehículos que siguen siendo hechos a mano en gran medida y únicos. Entonces, digo, el tema de que si se van a vender o no los eléctricos, yo creo que si alguien va a poder vender eléctricos va a ser Ferrari, ¿verdad? Porque es tal el poder que tienen con la marca y cómo la han administrado que seguramente algo encontrarán de cómo hacerle, pero aún así están diciendo que hacia 2030 esperan que solamente el 20% sean eléctricos, o sea, la mayor parte no, el otro 80% no va a ser. Ahora, aún así, el precio de la acción se desplomó después del último reporte y eso que los números están fabulosos y a lo mejor en parte también es porque ya el mercado se acostumbró a ver a Ferrari con números tan espectaculares y con proyecciones tan espectaculares que una proyección un poco más conservadora pues no sé, los decepcionó y bajó. Pero tú ves el market cap de esta empresa comparado con la relación por ejemplo, el número de vehículos que venden contra el market cap cuando la comparas con cualquier otra y no tiene absolutamente nada que ver. Realmente se comporta como una empresa que vive en el mundo de lujo.
No te convencí, pero es que luego platicamos. Digo, me sale a mí también como que mi lado súper vintage, ¿no? Pero a mí me gustan mucho. Por ejemplo, yo tengo un issue aquí porque a mí me encantan los carros de cambios, ¿no? Y ya Ferrari dejó de hacer carros de cambios hace mucho, ¿no? Y el único que sigue siendo algunos de cambios, y Lamborghini también, y además el único es Porsche, ¿verdad? Y Porsche ha entendido que hay un tipo de gente que le gustan los carros que parte de lo que le gusta es esa El sensación anterior, rum, aún, rum, rum. sí, meter el clutch, ¿verdad? O sea, aún y cuando lo hace más lento que las tecnologías No, nuevas no, y demás. yo te entiendo. A mí me gustan los teléfonos de disco. Aquí tengo uno de disco. Sí, pero Y el le hago teléfono de disco rum, lo rum. usas así para hacer una llamada. El carro te vas unas horas y es diferente, ¿verdad? Pues sí, totalmente. Bueno, ok. A ver, quiero platicarles de un artículo que salió en la revista del New York Times, de esos artículos bastante largos, sobre este modelo de negocios de fintech, de Buy Now, Pay Later, ¿no? El famoso BNPL. Y se me hizo muy, muy interesante y hasta cierto punto, no sé, como alarmante. Este artículo platica, ya sabes cómo son los artículos del New York Times, muy padre porque te lo platican a través de la historia de alguien, ¿no? Y chistosamente la historia de una chava que se apellida Berman, que evidentemente no tiene nada que ver conmigo, pero me llama la atención. Y entonces cuenta que esta chava empieza a trabajar en la revista InStyle, que es una revista que fue muy, muy, muy popular en los 2000 porque era como una revista que era un cruce entre moda y practicidad. O sea, no era un Vogue con, ya sabes, estos looks difíciles de ponerte para la vida real, sino que era moda, pero dónde la compras y cómo te la pones y cómo la combinas, etcétera. Entonces ella empieza a trabajar en la revista InStyle, evidentemente se empieza a empapar muchísimo del tema de moda y de pronto se topa con el BNPL y se compra una bolsa carísima de $1,000 en 4 installments, ¿no? Y una bolsa que a lo mejor no le alcanzaba, pero dice, bueno, pues si la parto en 4 y es sin intereses, pues sí me alcanza. Y empieza a contar su historia de cómo se va metiendo en una espiral sin fondo y acaba con deudas tremendas y acaba teniendo que usar su 401k, que es el equivalente de la Afore, ¿no? Que en México pues no podría sacarlo de la Afore, pero si tuvieras un plan personal de retiro, sí, para acabar pagando todas estas, pues no sé si llamarles caprichos, pero ítems de lujo que empezó a pagar con diferentes ofertas de Buy Now, Pay Later. Y luego hace un análisis de cómo funciona este modelo. Entonces, estas empresas como que en México tenemos Quesky y tenemos Aplazo, pero son copycats de un modelo que empezó no sé en dónde empezó, lleva toda la vida, pero Affirm, Klarna, Afterpay, etcétera. Donde típicamente en Estados Unidos, en México es diferente. Son meses sin intereses, ¿no? O sea, no te cobran intereses, excepto si empiezas a defaultear o si pides más plazo, etcétera. Y realmente ha crecido impresionantemente. Mira, en 2019 en Estados Unidos había 2 billones de dólares en transacciones de BNPL y en 2024 había 120 billones, ¿no? Y están targeteando a un público súper joven. 50% de los usuarios son de menos de 33 años y puedes comprar todo, desde vacaciones, conciertos, o sea, muchísimas cosas. Y ha habido todo un tema de TikTok también y de social media donde la gente hace una cosa que se llama Afterpay hauls. O sea, estos hauls que son como, ya sabes, te enseño todo lo que me compré, pero todo lo que me compré con Klarna o con estas cosas. Y obviamente ha metido a muchísima gente en muchísimos problemas de deuda. Y bueno, me pareció súper, súper interesante y traté de encontrar, a ver, qué estaba pasando en México con este mercado. No tenemos tantísimos datos, pero a ver, lo que sí sabemos es, primero que Aplazo y Quesky han levantado muchísimo dinero. O sea, Aplazo ha tenido más de $70 millones de inversión entre private equity, venture capital y deuda. Y más una línea de $35 millones de crédito. Quesky ha tenido también ha levantado $202 millones. Entonces, están muy bien fondeadas estas empresas.
Y, por ejemplo, Quesky dice que tiene más de 19 millones de préstamos hacia consumidores, ¿no? Entonces, seguro está pasando cosas similares en México y fíjate que me metí a ver y realmente los préstamos de Quesky son préstamos con una altísima tasa de inversión. Ahora, este modelo en México no es nuevo. Electra, que ha sido tan criticado por tantos años, pues lo que hacía era un buy now, pay later, ¿no? Y entonces siempre, no sé, seguro te has topado 1000 veces con el post de Instagram o la nota o lo que sea que dice, es que la licuadora de Electra de 700 pesos acabó costando 4,500 porque la pagamos a 37 meses, etcétera. Pero bueno, se me hizo muy interesante que realmente el BNPL es un rebrandeo de este mecanismo que por lo menos en nuestros países ha pasado hace muchísimos años y que no sé qué tan bueno sea y qué tanto va junto con educación financiera, ¿no? De acuerdo. Es un tema así de rebrandeo, es un tema también de uso de la tecnología para facilitarlo esto, ¿no? Y para hacerlo, pues eso, como mucho más accesible y más fácil de crecer a muchos lados. Hay una gran bondad que tiene este modelo, que es que le permite al usuario entender mejor a lo que se está comprometiendo. O sea, a diferencia, a veces tú tratas de leer el estado de cuenta de una tarjeta de crédito en general y es muy complejo, ¿verdad? Y tratar de entender a veces cómo termina funcionando el crédito. Y aquí no, aquí en principio, voy a ver, cuesta 100 y yo voy a pagarlo en 4 installments, ¿no? Y veo los 4 y demás. Lo que sí pasó es que de alguna forma una buena parte de este crecimiento como que no fue tan consciente, pues quizás por parte del usuario o lo que fuera, de que al final sigue siendo una deuda, ¿verdad? Una deuda común y corriente y eso tiene una serie de implicaciones. Pero sí hay, como quiera, Carla, yo creo que es importante porque hay diferencia entre algunos modelos, ¿no? O sea, algunos tienen tasa implícita, otros no, otros lo está pagando el comercio como tal. Entonces no necesariamente son igual todos y no funcionan exactamente igual todos, pero lo que sí tiene que ver es que yo como cliente me estoy comprometiendo o más bien debo, ¿no? Debo dinero y eso tiene una serie de implicaciones y no lo sé controlar porque al final pues puedo terminar debiendo mucho más de lo que puedo pagar, ¿verdad? Y es lo que ha terminado pasando en Estados Unidos, pero a mí no, o sea, a mí no me llama tanto la atención porque pues es como que siempre pasa y siempre ha pasado, ¿no? En diferentes formas. Quizás erróneamente alguien lo quiso categorizar como si no fuera deuda o no sé qué, pero pues yo me estoy comprometiendo a pagar, ¿verdad? No, a ver, y algo que tienes razón es que si yo agarro y me compro una bolsa de 4,500 pesos, ¿no? Con mi tarjeta de crédito y la voy pagando ahí cuando pueda, no queda claro ni cuánto es la tasa de interés, ni cuánto la voy a acabar de pagar. En cambio, si la pago a 37 meses, aunque yo sepa que en vez de 4,500 me va a costar 8,000, pues, o sea, es una multiplicación o una aritmética mucho más fácil decir, ok, 48 pagos de, yo qué sé, ¿no? 87.2 pesos, pues sí, voy a acabar pagando 3,000 pesos más, pero me vale, o sea, me lo vale, ¿no? O sea, sí. yo hago la decisión más consciente y eso tienes razón, creo que es más transparente el modelo. Y la otra cosa, esta es una discusión que tuve yo con Carlos, mi esposo, una vez en un capítulo de Shark Tank, que eran unos chavos que vendían financiamiento para conciertos, ¿no? Y yo dije, no, yo no creo que nadie se debería de endeudar para ir a ver un concierto. Y por eso decidí no entrar. Y entonces él me retó, me dijo, ¿y tú? O sea, a ver, ¿no te gustó la inversión? Está bien. Pero tú que eres la mamá de todo mundo para decidir para qué sí vale endeudarse o no. A lo mejor para alguien sí vale la pena endeudarse para ir a un concierto y esa es parte de las libertades individuales de cada quien decidir para qué se endeuda, ¿no? Entonces, en eso tienes razón. Tú sabes que yo no soy fan de ir a conciertos, ni mucho menos, y me parece que es no sé, no me gusta gastar en eso, pero me endeudaría por ir a un concierto de Rush el siguiente año. Ahora que, en fin. ¿Qué es Rush? No, Carla, voy a cortar ya aquí la relación sí, por esa pregunta, pero... Para que veas lo que se siente cuando no sabes quién es la casa de los famosos. Sí, exacto, ya lo sentí. En fin, espero que pueda conseguir un boleto para ir a ver a Rush el siguiente año. Muy bien. La duda de la semana.
Yo tengo una duda existencial que me ha pasado en los últimos Échale. días. Fíjate, cuando hemos contratado gente para trabajar en temas de contenido, en white paper, han sido principalmente practicantes, ¿no? Pero también algunos periodistas y demás. A mí me gusta, yo tengo como un mini examen. Más que examen son una serie de preguntas que me sirven como para entender cómo piensa esa persona y me fijo en qué tan rápido me los contestan, en qué formato, si me mandan Son normalmente 5 o 6 preguntas, ahí le voy variando. Yo siempre se las mando por WhatsApp. Nunca les digo la extensión, ni cuánto espero, ni cuándo espero que me lo respondan. Quiero ver todo eso de parte de la otra persona, ¿no? Y siempre me ha gustado ver, porque hay gente que te contesta casi con un PowerPoint con cada pregunta, y otros que hacen un Word, y otros que te contestan directo en WhatsApp. Y me interesa ver las formas, me interesa ver los tiempos, y por supuesto que me interesa ver como que qué hay de la lógica detrás de la respuesta a cada pregunta. ¿Y qué tipo de Y ya A no, ver, cuéntanos una así, una típica que haces. te pongo, por ejemplo, me agarro 2 empresas gigantes mexicanas, una pública y una privada. Y te pregunto, te voy a regalar el 10% de una de estas 2 empresas. ¿Cuál escoges, no? Evidentemente de la privada es bien difícil conseguir información y de la pública pues ahí está, ¿no? Y normalmente me agarro pues una pública que sea famosa, pero que no sea de las que están así más. Y entonces quiero ver, me vale gorro cuál van a escoger, pero quiero ver qué tantas ganas le echan para conseguir información de la privada, cómo interpretan cosas, ¿no? Les pregunto, dime una marca de Estados Unidos que te encante y por qué crees que es exitosa, ¿no? Y pues quiero a ver en qué se fija, ¿no? Y ese tipo de cosas me sirve un chorro a mí para entender la manera de pensar y te digo, me fijo en el fondo y en la forma. El problema es que ahora todo me responden con AI. Y para mí es como que súper evidente ver las respuestas, porque ahora todas las redacciones están perfectas, como medio genéricas, como suele ser la redacción de AI. Entonces como que perdí una de las herramientas que eran para mí más valiosas, porque Ujú. o sea, yo no lo veo como que está bien que usen AI, pues eso es una herramienta que tienes como si diga, oye, no quiero que uses Excel para hacer los cálculos, no, pues está bien Claro. que lo uses, para eso es, ¿verdad? Y aquí lo vas a usar también en white paper, pero siento que perdí algo muy valioso para la hora de interpretar. Entonces yo no sé cómo estén haciendo me encantaría escuchar retroalimentación de qué están haciendo otras personas, porque yo creo que el uso de AI a la hora de contratar, no, nos tiene que cambiar en qué nos vamos a fijar, ¿no? Y honestamente no sé cómo valorar hoy algunas de las respuestas, ¿no? En fin, esta es mi duda de la semana. Yo creo que estamos en un momento muy complicado para eso y no sé ni a nivel empresa, ni a nivel escuela, ni a nivel todo cómo lo vamos a manejar. Porque yo cuando te estaba oyendo pensaba en lo mismo para los ensayos, por ejemplo, de aplicación a la maestría, que eran, en su momento eran el factor decisivo más importante para ver a quién admitían en las maestrías. Obviamente, dado que hubieras pasado la carrera y más o menos tuvieras una calificación decente en los exámenes. Eh, no sé, yo creo que va a ser bien difícil, pero yo también me da la impresión que sí es muy fácil detectar cuando alguien nada más usa AI. Completamente, sí, no, y se nota, la redacción es muy evidente porque o al menos nosotros que nos dedicamos a redactar, tú inmediatamente te das cuenta, hay ciertos patrones, cierta uniformidad y demás que se ve, lo hace como muy plano, no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, Evidentemente en el caso de México, si usas AI para investigar, pues estás frito porque la capacidad que tiene investigación es sumamente limitada y es bien evidente también que de dónde está sacando la información. Entonces, digo, sí me sirve también para ver, oye, si es una que no trae nada de fondo y pues, lo puedes desechar, pero aún así como que no sé, me entra una duda existencial de cómo voy a reemplazar eso o qué modificaciones le tengo que hacer a mi propio proceso. Bueno, no sé si has visto que en Estados Unidos eran muy famosos, sobre todo en la universidad, unos libritos azules que eran como unos cuadernitos. ¿Alguna vez los viste o te tocó hacer un examen en ellos? Eran unos cuadernitos, imagínate como un Moleskine, pero de 15 hojas, ¿no? Y eran azules las portaditas de cartulina. Y entonces, para los exámenes, ahí escribías los ensayos a mano.
Luego lo sustituyeron por computadora. O sea, yo, haz de cuenta, yo tomé un curso de verano una vez en la Universidad de Yale y mis exámenes eran a manita en cuadernito azul. Luego, cuando fui a la maestría, ya eran mis exámenes en computadora. Y ahora muchas universidades están volviendo a los cuadernitos azules porque dicen que es la única manera de asegurarte que el ensayo lo hizo la persona. El problema es que yo ya no sé, o sea, incluso si usando solo mi cabeza, yo ya no sé escribir sin un procesador de palabras. A lo que me refiero es, pongo los párrafos, luego los voy moviendo, pongo los bullets y luego los voy rellenando. O sea, ya se me haría muy difícil escribir una composición a mano. Sí, pero eso es lo que platicábamos hace algunas semanas eso es uno de las capacidades que yo creo que nos van a distinguir en el futuro, que es la capacidad de comunicar. O sea, se va a convertir realmente en una ventaja todavía más notoria porque pues, un poco la mayoría de la gente se acostumbra a que se lo haga Lo haga alguien más. ChatGPT, ¿no? Y a Muy ver, bien. y si alguien contestó tus preguntas con ChatGPT porque entrenó súper bien a su agente, etcétera, aplausos. ¿Estás de acuerdo? Claro, es lo que te digo. O sea, para mí, hasta cierto punto, pues es otra vez como usar Excel. Pues yo espero que uses Excel. Sí. Pero quiero saber en dónde lo usas, que no. Sí. Muy bien. Bueno, pues nos vemos Listo, el Carla. martes. Nos vemos la próxima semana. Gracias. London Consulting Group presenta Growth Stories, una serie creada para compartir casos reales de transformación. London Consulting Group acompaña a líderes de negocio a lograr resultados concretos mediante proyectos enfocados en eficiencia, rentabilidad y ejecución estratégica. Growth Stories muestra en voz de sus clientes cómo enfrentaron sus mayores retos, qué decisiones marcaron la diferencia y qué resultados obtuvieron tras implementar soluciones de alto impacto. Descubre las historias en menos de 2 minutos y conecta con nuevas perspectivas para tu propia transformación. Si quieres conocer más sobre Growth Stories, visita la página que está en la descripción de este episodio o contacta a luis.ortiz@londoncg.com.